Muy buenas noches. La construcción de dos proyectos multifamiliares que incluyen más de 300 apartamentos en terrenos que forman parte del Cinturón Verde de Santo Domingo enfrenta a comunitarios de Arroyo Manzano en el Distrito Nacional con el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente. El foco está sobre un viceministro de Vivienda y Edificaciones, dueño de la empresa constructora, que ha talado cientos de árboles con permisos otorgados por las autoridades. Se trata de un conflicto que incluye numerosos documentos, algunos de los cuales distan de la realidad de la zona. Yo lo califico como un desastre total. Porque la naturaleza no se mata. Silvio Divo, presidente de la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava de Arroyo Manzano del Distrito Nacional, habla con indignación de lo que ocurre en su sector. Tenemos que construir, pero respetando la naturaleza. Nosotros nos enteramos del primer momento en que comenzó el movimiento de tierra, pudiéramos decir desde el mes de febrero. Desde ese mismo momento nos acercamos, el vicepresidente y yo, en calidad de conocer lo que se estaba o lo que se pensaba hacer, además de estar derramando mucha tierra en la calle. Se refiere a la tala masiva de árboles realizada en la zona para la construcción de dos proyectos. Nos llamó la atención con la veracidad que estaban atacando la zona. Entonces, por eso fue que nos acercamos y conociendo que es una zona frágil y de protección para nosotros. Según un documento de lo que fue el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos, CONAU, Arroyo Manzano forma parte del Cinturón Verde de Santo Domingo, creado mediante decreto en 1993. En su primer artículo establecía los usos principales del área, siendo el último áreas residenciales de baja densidad. Ojo, en la zona ya existen otras obras de viviendas multifamiliares, también construidas en el mismo Cinturón Verde, pero las mismas, según vecinos, fueron erigidas antes de la implementación de ordenanzas de zonificación del ayuntamiento que limitan el tipo de edificaciones. Fuimos contactados por la Asociación de Vecinos de Cuesta Brava porque están en peligro ellos y está en peligro el ecosistema que los rodea, que es el Cinturón Verde. Euren Cuevas es director ejecutivo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y también representa a la comunidad de Cuesta Brava. Es un área protegida desde el año 1993, cuando el doctor Balaguer emitió el decreto 183. Desde ese momento, ese pulmón para el Gran Santo Domingo, pues ha sido preservado. Tal y como indica, el Cinturón Verde de Santo Domingo es una amplia franja de terreno que rodea al Distrito Nacional y 3 municipios de la provincia Santo Domingo, dígase Santo Domingo Este, Norte y Oeste. Lo que detectaron fue que era un proyecto inusual, no igual que los otros proyectos, porque en ese pulmón se pueden construir, hay edificaciones, pero de baja densidad. Ellos vieron que habían muchísimos camiones, maquinaria pesada, bulldozer, y destruyendo grandes cantidades de árboles, derribando montañas. Ellos dijeron, esto no es normal. Por decreto ministerial no se deben de hacer estos tipos de construcciones, ya que son zonas declaradas, disculpa, R1. Se remonta a la ordenanza 02-2023, emitida el 4 de agosto de ese año por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. En su artículo 1 del primer capítulo, Disposiciones Generales, indica: la presente ordenanza de zonificación regula de manera detallada los usos y condiciones de desarrollo del suelo de los sectores Arroyo Manzano y Cerros de Arroyo Hondo del Distrito Nacional. En el artículo 3,
especifica la descripción de cada área, indicando que la zona R1 es de vivienda unifamiliar, viviendas de hilera y conjunto de viviendas. La ordenanza añade que en estos sectores y subsectores no habrá posibilidad de edificaciones de uso de suelo habitacional, multifamiliar, comercio, dotacional o institucional público o privado, aplicándose única y exclusivamente el uso residencial, y vuelve a recalcar unifamiliar, viviendas de hilera y conjunto de viviendas con alturas máximas de 2 niveles y densidad de 80 habitantes por hectárea. Aclara que dentro de los sectores y subsectores que mantendrán estas características se encuentran Cuesta Brava y La Meseta, áreas en las que se construirían los proyectos Balcones de la Ribera y Balcones del Cerro. Todo creo que comienza a partir del ayuntamiento, a raíz de que ellos dieron un permiso para estos proyectos, conociendo de que esos tipos de apartamentos no se pueden construir en esta área. Hace referencia a los permisos otorgados por el ayuntamiento del distrito, uno de ellos con fecha del 13 de octubre de 2023, catalogado como provisional para el uso de suelo y retiros, con el fin de la construcción del proyecto Balcones del Cerro. El mismo reza cortésmente esta Dirección de Planeamiento Urbano, después de estudiar los documentos anexos relativos a su solicitud, le informa que en principio no tiene objeción que hacer al uso de suelo para 21 bloques de edificios y apartamentos de 4 niveles, 5º nivel para área común y terraza privada destechada, 168 apartamentos de 3 habitaciones en total. Ya para obtener los permisos definitivos, le requirieron una declaración de impacto ambiental. Ese estudio lo realizaron en enero de 2024 y el permiso ambiental para la operación del proyecto lo otorgó el Ministerio de Medio Ambiente el 11 de diciembre del año pasado. Más adelante desglosaremos las inconsistencias que encontramos en dicho estudio. Lo cierto es que ya para el 18 de diciembre del año pasado, la obra recibió un certificado de uso de suelo y retiro de edificaciones por parte del Ayuntamiento del Distrito, que dice: cortésmente esta Dirección de Planeamiento Urbano, después de revisar la certificación, procedemos a rectificar que no tiene objeción que hacer al desarrollo del proyecto anteriormente descrito. Balcones del Cerro no fue el único premiado, sino que el proyecto Balcones de la Ribera también obtuvo un certificado de uso de suelo que indica que la Dirección de Planeamiento Urbano procede a rectificar que no tiene objeción que hacer al desarrollo de 18 bloques de edificios de apartamentos de 4 niveles más áreas comunes parcial, destechadas y terrazas destechadas en azotea, un bloque de edificio social común de 2 niveles, siendo el segundo nivel parcial, 144 apartamentos de 3 habitaciones en total. Desde la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento respondieron a el informe con una línea cronológica de tiempo, indicando que la solicitud de anteproyecto recibida ante esa dirección fue en fecha 9 de noviembre de 2022, añadiendo que el anteproyecto aprobado fue debidamente sometido para evaluación por ante la Dirección de Planeamiento Urbano cuando el sector Arroyo Manzano no contaba con una normativa municipal específica que rigiera el territorio al momento de la recepción de este, por lo que la mencionada normativa no poseía ni posee efectos retroactivos sobre los proyectos que estaban cursando para evaluación previo a su aprobación, por lo que la misma no puede ser aplicada a proyectos que ya habían sido sometidos y aprobados con anterioridad a su entrada en vigencia. Nosotros solicitamos declaración de impacto ambiental y a través de esta solicitud
pudimos darnos cuenta de que aparecía en el proyecto el nombre del viceministro Dani Santos. Ambos proyectos pertenecen a la constructora Dani Santos Comprés SRL, propiedad de Dani Israel Santos Comprés, quien funge como viceministro de Vivienda y Edificaciones del MIVED. Los ecosistemas tienen lo que se llama capacidad de carga. El primer impacto negativo es que hay un desbalance porque esa capacidad de carga del ecosistema no la soporta por la fragilidad del sistema. Segundo, en la parte legal, esa es la parte biológica, la parte legal, ¿qué significa? Muy grave y se agrava más cuando se trata de funcionarios del Estado. Nosotros, como ciudadanos, no estamos en desacuerdo de que él vaya a hacer su construcción. Lo que estamos en desacuerdo es en el impacto social que él quiere desarrollar ahí. Cuando regresemos, los detalles sobre la declaración de impacto ambiental y la respuesta de la constructora Dani Santos Comprés. Aquí están los camiones acabando con todo, con todo. Es la llamada de atención de una de las comunitarias de Cuesta Brava en el sector Arroyo Manzano del Distrito Nacional. Miren esto, esa casa que está ahí arriba se va a derrumbar. Miren cómo es, acabaron una montaña y grande. Las imágenes hablan por sí solas, mostrando la deforestación de una de las áreas para la construcción de balcones de la ribera, que abarca casi 19,000 metros cuadrados, mientras que el proyecto de balcones del cerro supera los 43,000 metros cuadrados. Empiezan a demoler los árboles centenarios y bajar la loma altísima que estaba ahí, de aproximadamente, pudiéramos decir, casi unos 15 pisos de loma. Indica fue el preciso momento en el que se dieron cuenta de la situación. Hasta un día me enseñaron hasta cigua, palmera había ahí. Emigraron, había hasta un manantial natural ahí, sin contar los árboles. Árboles centenarios. Otorgaron un permiso, pero ese permiso fue sobre la base de un estudio ambiental que fue una trampa, fue una farsa. Alude al permiso ambiental número 4969-24, emitido el 20 de diciembre pasado, en el que se establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hace constar que luego de haber revisado la declaración de impacto ambiental presentada por la empresa constructora Dani Santos Comprés, este ministerio otorga el presente permiso ambiental para la operación del proyecto Balcones del Cerro. ¿Por qué una farsa? Porque dice ese estudio de impacto ambiental que esa es una zona cañera, que es una zona costero, marina, que está el río Nigua ahí. O sea, extrajeron un estudio de otro lado y lo colocaron ahí. Con eso el ministro emitió un permiso ambiental. La declaración de impacto ambiental fue emitida en enero de 2024 por los consultores Arismendi Gómez y el ingeniero Antonio Galo Balma. El documento indica que el proyecto estará ubicado en la carretera La Isabela, sector Arroyo Hondo. Sin embargo, los certificados para el uso de suelo del ayuntamiento del distrito establecen que el lugar forma parte del sector Arroyo Manzano. Dato importante, ya que el estudio no parece señalar nada respecto a dicho arroyo y el impacto ambiental que recibiría este. En el capítulo 3 del documento se detalla que la geología de la zona se caracteriza por la presencia de grandes bancos de arena de estratificación masiva y que en algunos afloramientos exceden los 30 a 35 metros de espesor. No obstante, en fotografías captadas por residentes antes de la tala de árboles, no se perciben dichos bancos de arena. Además, el documento señala que resulta de interés para este estudio el río Nigua, que
que se encuentra a unos 15 kilómetros de distancia. También menciona el río Isabela, ubicado a 400 metros, tal y como lo señala la imagen en el mismo documento. Sin embargo, no indica ni abunda sobre la existencia del arroyo Manzano, que en vez fue tapado con un recuadro en la imagen, pero que incluso figura en los linderos del plano catastral. Otro punto que llamó nuestra atención en la descripción del medio biótico, específicamente de la flora de talla, observándose en el trayecto áreas sin construcción, con herbazales y algunos árboles. Las imágenes satelitales en la zona a lo largo de los años dan constancia de que no se trata de algunos árboles, sino miles. El estudio además indica principalmente la zona escañera, en los 4 puntos cardinales. Sin embargo, en las viviendas en la zona de influencia se pudo observar varias especies perennes y vegetación secundarias como pequeños arbustos. ¿Dónde hay caña? ¿En qué zona de ahí de la que vemos aquí hay algo de caña? En cuanto al uso de suelo, el documento categoriza tratarse de un área agrícola ganadera. Pero ¿dónde están los estiércoles de los ganados que habían ahí? Porque tenían que existir. Se llevaron los estiércoles de los ganados. Mírenlo ahí. Aquí lo que hay es solamente palma, árboles. Aquí nunca existió caña. Ni en el tiempo de Cristóbal Colón existió caña aquí. Con respecto a la fauna de talla, realmente no hay impactos que se puedan considerar sobre la fauna, pues en el área efectiva del proyecto no hay existencia de fauna, básicamente de avifauna, por lo que las actividades del proyecto no representan peligro para los recursos vivos faunísticos del sitio. Miren la avifauna de aquí, de Cuesta Brava, desde mi ventana. Y los consultores de la Declaración de Impacto Ambiental de Balcones del Cerro dicen que aquí la avifauna es inexistente. Juzguen ustedes mismos. Balcones del Cerro cuenta también con una licencia emitida el 9 de junio de este año por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Él es juez y parte. ¿Por qué? Porque él es viceministro de Vivienda y Edificaciones y tiene una constructora que la usa para construir en una zona donde no se permite. El miércoles 13 de agosto, la comunidad Cuesta Brava, junto al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, depositó una querella en la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. En el día de hoy nos estamos querellando por la destrucción del cinturón verde, porque el ministro de Medio Ambiente ha dado un permiso a un viceministro, que es el dueño de la constructora, Dani Santo Comprés. Están destruyendo ese pulmón de Santo Domingo, que es el cinturón verde, que está protegido desde el año 1993. Ha sucedido una tala indiscriminada de árboles en un espacio de 44.000 metros cuadrados. O sea, es penoso ver cómo talaron árboles centenarios en un solo día. Aparte de eso, están destruyendo una loma. Esa loma sirve de protección a nuestro residencial. Ana Beatriz Rodríguez es residente de Cuesta Brava. Mi preocupación también va un poquito más allá. Si tú te pones a ver cuál es la diferencia entre un país desarrollado y un país en vía de desarrollo, digo yo, una de las diferencias. Entonces, una de esas diferencias es que en un país desarrollado tú tienes pocas reglas, pero de una aplicación férrea. En países como el nuestro, tú tienes muchas leyes, pero con una aplicación laxa. Solicitamos a Dani Santos, propietario de la constructora y viceministro de Vivienda y Edificaciones, una entrevista, pero este indicó: podrías mandarme las preguntas que quieras y yo con gusto te voy a dar todos los detalles y documentos de mis proyectos. Añadió: tengo 25 años haciendo lo mismo, proyectos de vivienda, y nunca he tenido una situación de ningún tipo.
El primer párrafo del documento enviado en respuesta a las preguntas del informe especifica lo siguiente: aclaratoria importante. Las siguientes preguntas han sido respondidas por Raiza Marte, gerente administrativa de la empresa Dani Santos Compress, que es la empresa quien lleva adelante los proyectos mencionados. Entre las aclaraciones, Marte indica que fueron realizados todos los estudios requeridos para cada tipo de proyecto por el Ministerio de Medio Ambiente, que es la autoridad competente facultada a estos fines, y los mismos fueron aprobados por esta entidad. Agrega que los proyectos de la empresa se ejecutan a través de fideicomisos administrados por entidades fiduciarias, por lo cual la empresa no administra directamente los proyectos. Asimismo, destaca que actualmente el socio mayoritario de la empresa no participa directamente en la ejecución de los proyectos, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre el ejercicio del cargo público del ingeniero Santos, ya que son solo voceros y representantes de la empresa constructora. La gerente administrativa de la constructora Dani Santos Compress culmina indicando que todo el proceso fue ejecutado de conformidad con el marco jurídico que regula la materia, por lo que no existe tal irregularidad en los procesos realizados. Igualmente dice, mantendrán su compromiso con prácticas éticas y el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Yo no estoy hablando como Silvio Divo, yo estoy hablando acerca de una urbanización completa. De su lado, el Ministerio de Medio Ambiente indicó a El Informe que con relación con los proyectos que se están ejecutando en la zona de Arroyo Manzano, estos se encuentran detenidos de manera temporal mientras se lleva a cabo un proceso de investigación a fin de esclarecer todos los aspectos técnicos y legales, y que dado que el caso se encuentra en una fase confidencial, no es posible ofrecer mayores detalles hasta que dicho proceso concluya formalmente. El artículo 184 de la Ley 6400 dice que cualquier funcionario del Estado que por acción u omisión autorice o permita un daño ambiental en cualquier zona, máxime si se trata en áreas protegidas, comete delito y es susceptible de ser condenado desde un cuarto de salario mínimo hasta 10,000 salarios mínimos. Pero no solo eso, puede ser condenado a 3 años de prisión. Eso es lo que ellos están diciendo. Detalla cuáles son todos los artículos que tipifican la querella presentada ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Y hay dos leyes fundamentales, que es la Ley de Extinción de Dominio, la 340-22, que califica ese tipo de acciones y lo pone en el mismo renglón que el lavado de activos, que el narcotráfico, la de medio ambiente, el daño ambiental. Pero no solo eso, la Ley 155-07, que es la Ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, también prevé ese tipo de conducta violatoria al medio ambiente y los recursos naturales. Es el clima de todas las personas que vivimos alrededor, un río que nos pasa cerca, la vegetación, la flora, la fauna, que son renglones importantes para la vida, no solamente de los que vivimos aquí adentro, sino de todo el entorno. Cuestionamos a la constructora sobre las irregularidades percibidas en la declaración de impacto ambiental y aún seguimos a la espera de su respuesta. En solo minutos, los feminicidios, una batalla que sigue como un desafío para las autoridades. ¿Cómo se comparan las cifras entre este año y el 2024? ¿Y qué factores no hemos podido vencer para erradicar este mal?